Sí, de inmediato saludamos a Fernando Neira, experto en gestión de riesgos y desastres o riesgo de desastres y planificación territorial, y además es docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPC. Señor Neira, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bueno, el ENFEN ha confirmado ya el inicio del fenómeno El Niño, que en sus últimos reportes lo calificaba como leve. Sin embargo, las lluvias que han empezado en febrero y que se van a mantener según el CENAMI a partir de los próximos días, podrían avisorar un cambio en este pronóstico, es decir, que podría pasar de leve a tener una consideración mayor. El ENFEN lo que mantiene es el estado de alerta. Entonces, este estado de alerta implica de que está todavía en un proceso de vigilancia. Lo que indica el ENFEN es que este proceso va a continuar o va a desencadenarse posiblemente cuando lleguemos a julio. Por lo tanto, están en estos momentos prácticamente dando las previsiones o las alertas para que se vayan tomando las medidas del caso, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el ENFEN recoge los pronósticos a nivel mundial, y hay que tener en cuenta que hay una escala progresiva de estados del sistema climático, ¿no? No activo, quiere decir que está en condición normal; vigilancia, que hay posibles cambios en evaluación; alerta, que es una alta probabilidad de ocurrencia; y el evento en curso, que es cuando ya está declarado el fenómeno del Niño, ¿no? En estos momentos estamos en estado de alerta, o sea, hay una alta probabilidad de ocurrencia. Correcto. Y eso es importante porque este nivel 3 de alerta implica una fase previa a que se confirme oficialmente el evento, pero con condiciones suficientemente claras como ya comenzar a prever los impactos. Señor Neira, le comentaba, usted nos menciona de que el fenómeno del Niño costero está avanzando, pero vamos a tener picos en el mes de julio. Quiere decir que en este mes, en esta temporada del año, vamos a tener más lluvias, más precipitaciones, más desborde de ríos. Un tema importante es que en julio estamos en una estación de invierno. Por lo tanto, esa condición de invierno atenuaría la condición básicamente pues de que den las lluvias o precipitaciones muy intensas. O sea, eso de una u otra manera el invierno ayuda. Los picos van a ser de temperatura, o sea, van a haber algunos cambios o alteraciones en la temperatura. Si se mantienen estas condiciones de temperatura elevada cuando pase el invierno y lleguemos a la estación de primavera y lleguemos a la estación de verano, cuando estemos en octubre, en noviembre, ahí sí, obviamente, el tema de las lluvias podrían, obviamente, pues, desatarse con una mayor intensidad, ¿no? Entonces, el invierno estacionalmente va a ayudar un poco a atenuar, pero obviamente va a ser un invierno cálido, por así decirlo, y eso obviamente pues implica tomar previsiones, sobre todo con los cambios de temperatura que van a afectar de una u otra manera pues las condiciones ambientales, principalmente pues por la proliferación de insectos, de vectores, por el tema básicamente pues de que puedan haber también estados en los cuales puedan haber algunas precipitaciones esporádicas, pero para hablar de un niño potente con lluvias, precipitaciones intensas, continuas, esto es si se mantienen estas condiciones cuando estemos en octubre, noviembre y diciembre, cuando ya entremos en la época estacional de verano. Don Fernando, hablemos de lo que significa gestión de riesgo de desastres. ¿Cómo debemos actuar en estos días frente a una situación que podría agravarse, como usted mismo lo ha dicho, entre julio y noviembre? ¿Qué hacemos para evitar justamente que los impactos de la naturaleza cobren, por ejemplo, vidas humanas o destruyan puentes o afecten la propiedad pública y privada? Bueno, un aspecto importante que debemos tener en cuenta es que los desastres no dependen de una declaratoria formal de que se dé el niño, sino de condiciones que el mismo ser humano, el mismo hombre debe prever, y para eso es importante tener en cuenta que tenemos un margen muy pequeño para comenzar a realizar o desarrollar algunas acciones de mitigación del impacto. Tiempo para hacer obras de drenaje pluvial, no las hay. Tiempo para hacer de repente algún tipo de encauzamiento, no las hay, porque son obras o son medidas que toman mucho más tiempo.
hubo el tiempo para hacerlas. Desde el último evento del Niño, que fue hace 3 o 4 años, hubo tiempo suficiente para poder concretar estas obras, pero lamentablemente vemos de que en muchas regiones todavía, digamos, no se han concretado los drenajes pluviales o las obras de encauzamiento o control de inundaciones. Lo que podemos hacer en este periodo, esta ventana de tiempo, antes que lleguemos a octubre, a noviembre, es comenzar a trabajar medidas de mitigación, sobre todo básicamente en el tema de hacer algunas descolmataciones, hacer de repente algunos diques, identificar algunos puntos críticos. El otro tema es comenzar a tomar previsiones, sobre todo en las ciudades donde se forman cuencas ciegas, que ya, digamos, hay estudios que han identificado las cuencas ciegas, y comenzar a tomar las previsiones para poder identificar las zonas en las cuales se va a albergar la gente que sea afectada por estos aniegos de agua, que son agua de lluvia y agua de desagües, aguas servidas, y eso obviamente pues genera problemas ambientales. Claro. Y eso obviamente es un tema que debe comenzar a trabajarse ya por cada municipio, comenzar a identificar estas zonas o puntos críticos en las ciudades donde se forma lo que estamos viendo justamente en imágenes, y comenzar a hacer estos planes urgentes para poder trasladar a las personas que sean afectadas en ese momento, tomar previsiones de aguas potabilizadoras. Claro. ¿No? Eso es un tema, digamos, que debe comenzar a trabajarse en previsión frente a lo que pueda suceder, porque no vamos a esperar a que ocurra el evento y no tengamos todo esto listo, ¿no? Señor Neira, y en el caso de Lima, Chiclayo, en el caso de Lima Tumbes, metropolitana, ¿no? por ejemplo, Incluso ¿cuáles serían en la las zona zonas? norte, hay que tener en cuenta. Señor Neira, y en el caso de Lima metropolitana, ¿cuáles serían las zonas más vulnerables a las cuales las autoridades deben tomar mayor atención? Bueno, las zonas vulnerables acá en Lima metropolitana obviamente van a ser siempre y serán, así no haya niño. Estamos hablando de Chosica, todo lo que es Chaclacayo, todo lo que es la margen misma, digamos, que está al borde, digamos, del río, ¿no? Y como ya hemos visto en el año 97, con los efectos del Niño de ese año, prácticamente todo el cajón que tenemos en el RIMAC y la parte céntrica, digamos, de Cantagallo, es, digamos, una zona altamente inundable, y principalmente en la parte que va por el malecón, tenemos muchas viviendas que están en los acantilados van a comenzar a descolmatarse, y prácticamente vamos a tener posibles riesgos de derrumbes, como los que tuvimos hace algunos años con el Niño Costero, donde muchas construcciones que estaban al borde del río van a comenzar a desprenderse, ¿no? Entonces, estas son las previsiones que hay que tomar en cuenta. Claro, eso es todo lo que significa riesgo de desastres. Planificación territorial es otro aspecto que siempre lo mencionan, pero que muy pocas veces se toma en cuenta. Ya es momento de, digamos, de que al menos en esta época tomemos una decisión firme sobre esta planificación territorial, es decir, tener que retirar de una vez por todas a las personas que viven en estas zonas de emergencia, como usted lo decía, en estas zonas muy cerca de las cuencas ciegas, o muy cerca o casi ya en las márgenes de los ríos. El problema que tenemos es que tenemos dos tipos, digamos, de enfoques de intervención de infraestructura, ¿no? Un enfoque propositivo, que es la planificación territorial, cuando un municipio, cuando un distrito hace una planificación con un plan de intervenciones en base, digamos, a un estudio territorial, y otro es cuando se hace la inversión pública, ¿no? Entonces, esa planificación que se hace desde un municipio, una planificación urbana, Correcto. y esa planificación o intervenciones de infraestructura que se hace desde la inversión pública, lamentablemente no están alineadas, ¿no? Y eso hace que en zonas de riesgo tengamos infraestructuras de agua, desagüe, electricidad, de repente pues pistas, veredas, entonces obras públicas que debieran tener obviamente pues en cuenta que están desarrollándose en zonas de riesgo. Entonces ahí tenemos un problema. El problema es que la inversión pública está mirando el tema de la ejecución, pero no está mirando el territorio. Entonces, es importante que la planificación territorial, la planificación del desarrollo urbano sea vinculante para la inversión y para evitar generar incentivos perversos con infraestructura económica que hace justamente lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que tengamos obras que no tomen en cuenta el territorio y se diseñen sin considerar los potenciales riesgos.
Claro, es necesario acabar con este divorcio que existe. Muchísimas gracias, don Fernando Neira, experto en gestión de riesgo de desastres y planificación territorial. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. A usted, son las 7 de la mañana con 48 minutos.